En nuestra última clase hemos introducido ciertos conceptos inherentes a la hipoteca. Nosotros hemos visto que una clasificación de los derechos reales de cosa propia, ya sabemos que están dentro de estos la propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, la posesión también algunos la catalogan dentro de esta categoría, y por último, el derecho de superficie. Además, hemos visto que existen derechos reales sobre cosa ajena, dentro de los cuales se encuentra la servidumbre, se encuentra el usufructo, el uso. Pero finalmente nosotros encontramos una categoría especial de derechos reales de garantía, es decir, aquellos que van a garantizar ciertos créditos, se caracterizan en primer lugar por ser accesorios. El bien principal va a ser un crédito y el accesorio es su garantía. Dentro de estos nosotros encontramos los derechos reales de garantía pignoraticios y no pignoraticios. Dentro de los no pignoraticios encontramos la hipoteca. ¿Por qué? Porque la pignoración implica la entrega del bien. Y la hipoteca, como hemos podido ver, no implica una entrega del bien por parte del deudor al acreedor. Mientras que la antícresis y la prenda terminan siendo pignoraticios debido a que se realiza la entrega del bien como garantía, ¿no? Se le entrega el bien al acreedor como garantía de que se va a cumplir una determinada obligación. Nosotros sabemos y hemos revisado cuando veíamos el patrimonio que la garantía general de los créditos, es decir, de las deudas que uno tiene, la garantía general para los acreedores es el patrimonio, es decir, todos los bienes habidos y por haber, todos los bienes, derechos, entonces esa bolsa invisible de la que hemos hablado. Sin embargo, existen situaciones en las cuales las personas buscan una garantía específica, ¿no? Es decir, yo no voy a estar esperando a que tú algún día tengas bienes. Entonces yo quiero que tú me des una garantía específica sobre la cual yo tenga preferencia en caso que tú me incumplas. Es decir, si tú me incumples el pago de una determinada deuda, de un derecho de crédito, yo lo que voy a hacer es rematar este bien y pagarme a mí mismo, ¿no? Y pagarme y cobrarme este crédito que tú tenías respecto a mí, ¿no? Esa es la finalidad de los derechos reales de garantía. Es así que ingresamos, hemos podido revisar los antecedentes, ciertas definiciones de la hipoteca, hemos revisado las características, hemos visto que implica nomás cierta preferencia sobre el bien por parte del acreedor, ¿no? Ejemplificaremos, a ver. La hipoteca puede ser brindada no solo por el deudor, sino por un tercero, ¿no ve? Supongamos que yo le debo dinero a Ivette Joseph. Ivette, le digo, ¿no? Préstame $100,000, necesito urgente. Y ella me va a decir, claro, yo efectivamente te doy, te presto el dinero, le presto el dinero, pero el problema es que, ¿cómo sé que me vas a devolver? ¿Qué me garantiza que me vas a devolver? Y yo le digo, ¿no? Pero hemos visto clases de derechos reales y hemos visto que mi patrimonio es pues es lo que te va a garantizar. Obviamente ahí se va a reír, ¿no? Y va a decir, pues claro, pero pues, hasta que tengas todo ese monto de dinero, después de gastártelo, ¿quién me va a devolver mi dinero si es que me incumples? Entonces es así que emergen estos derechos reales de garantía, ¿no? Es decir, las partes pueden afectar un bien específicamente a una deuda. Y yo le diré, bueno, entonces en ese caso puedes hipotecar mi casa. Es decir, puedes constituir un derecho de hipoteca sobre mi casa. Vas al registro de mi casa, inscribes tu hipoteca y de esta manera vas a tener preferencia respecto a todo el resto de acreedores que tenga yo. ¿No ve? Se aplica el principio primero en el tiempo, primero en el derecho también acá. Es decir, el que primero registra su crédito y tenga estas preferencias, estos privilegios, va a poder cobrar en caso que incumpla, ¿no? El deudor. Eso es algo importante y lo van a analizar más a profundidad en la materia de obligaciones. Claro. Ahora, entonces, en ciertas ocasiones no se aplica esto de que la garantía es la generalidad del patrimonio. Las personas pueden afectar un bien específicamente a una deuda, es decir, pueden decidir que un determinado bien constituya garantía de una determinada deuda, ¿no? ¿Para qué? Entonces yo le incumplo, supongamos a Jocelyn, y soy un vago, soy un negligente,
y le digo, bueno, Jocelyn, ¿sabes qué? No tengo plata, ¿no? Y como, y supongamos que no he atendido en clases de derechos reales y al final, bueno, pienso que tiene mi hipoteca, pero bueno, ¿ya qué pasará? No sé, no tengo idea, ¿no? En realidad lo que va a suceder es que Jocelyn, en mérito a que yo no le he pagado, tiene preferencia sobre esta hipoteca y puede acudir ante un juez y puede pedir la ejecución forzosa, es decir, puede pedir que se le pague ese dinero vendiendo el bien que se ha dado como garantía. Esa es la finalidad de los derechos reales de garantía. De igual manera sucede con la prenda, de igual manera sucede con la antícresis. La antícresis, o la anticresis, perdón, o anticrético como le conocemos, igual es un préstamo que se está realizando, solo que se entrega la cosa al acreedor, ¿no? Entrego yo un monto de dinero, en realidad es un préstamo, por eso es que después te devuelven el monto de dinero y te están garantizando con esa casa que estás ocupando. Pero ya vamos a ver esas peculiaridades cuando revisemos la siguiente semana la anticresis. Entonces hemos visto las características de la hipoteca, hemos dicho que es accesorio. Lo principal es la deuda y la anticresis y la hipoteca termina siendo accesoria, es decir, que si se paga, por ejemplo, si se va a pagar el crédito se extingue, ¿no? Obviamente, si yo le pago a Jocelyn, ya no le debo nada, entonces la obligación se extingue. Y como lo principal sigue la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, entonces va a suceder que también la hipoteca se va a extinguir. Ahí se evidencia que la hipoteca es accesoria, ¿no? Recae sobre bienes muebles o inmuebles, bienes inmuebles o muebles sujetos a registros, recae sobre cosa ajena. Puede suceder que yo le diga a Jocelyn, ¿sabes qué, Jocelyn? No tengo ningún bien, pero mi madre o mi padre tienen una casa con la que pueden garantizar. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? No es yo como deudor, no estoy otorgando la hipoteca. Puede ser que una tercera persona otorgue la hipoteca y garantice también esta deuda. ¿Qué va a hacer Jocelyn? Si yo le incumplo, va a recaer sobre esa hipoteca que ha constituido sobre una persona ajena. Pero esa persona obviamente tiene que estar de acuerdo, ¿no? Esa es la finalidad de este tipo de derechos, ¿no? Es indivisible y obviamente no va a recaer sobre partes específicas, recae sobre todo el bien, otorga una acción ejecutiva, lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, para que poder cobrar la deuda, para que el juez venda el bien y con eso se le pague al acreedor. No va a generar la posesión, pero sí existe cierta disposición, como se dan cuenta, ¿no? Ante el incumplimiento y además existe cierta limitación para siguientes registros también. Subsiste aun cuando pase a otras manos. Si, por ejemplo, yo vendo el bien, Jocelyn de todos modos tiene la hipoteca registrada. Eso significa que de todos modos va a poder, ante el incumplimiento, realizar, eh, va a poder realizar, va a poder rematar el bien, ¿no? Y los que han adquirido tienen las mismas obligaciones que mi persona. Por ejemplo, le debo yo a Jocelyn, ya hemos manifestado, ¿no? Le he dado como hipoteca mi casa, pero le vendo mi casa a Miguel Ángel. ¿Qué significa? Que Miguel Ángel, como ha adquirido la casa con la hipoteca, también está obligado a cumplir con esta obligación de la deuda, ¿no? Recae sobre bienes específicos, es decir, se tiene que establecer siempre cuál es el bien, cuál es el registro, se tiene que especificar los detalles del bien siempre. Eso van a ver al menos en contratos que es muy importante especificar el objeto, ¿no? Importancia, ya hemos dicho, garantiza créditos, esto ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Garantiza los derechos del acreedor, le da cierta preferencia, es un privilegio especial, cuyo registro asegura el cobro del crédito, la inscripción genera su publicidad y su oponibilidad ante terceros, ¿no? El momento que ya se inscribe la hipoteca en el registro de derechos reales, que solo es para bienes inmuebles, por si acaso, según el examen que dio hace un momento un compañero, pensaba que solo es eso, derechos reales, ¿no? En derechos reales, el registro de derechos reales es diferente a los derechos reales, ¿no? Los derechos reales van a ser facultades que van a emanar o una relación jurídica que implica una relación con la cosa, con una cosa, pero derechos reales como entidad, es decir, el registro de derechos reales es el lugar donde se registran todos estos derechos reales, por si acaso, ¿no? Son diferentes
diferentes conceptos. Hemos visto que existen 3 tipos de hipotecas, ¿no? La hipoteca legal, mediante la cual la ley establece que se le va a otorgar, o sea, la ley misma establece en estos casos la hipoteca, para ciertos casos en los que considera que merecen ser protegidos, ¿no? En un juicio también se puede establecer la hipoteca judicial, eso vamos a ver en un momento más. Se origina de sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero o que ordenan también el pago de daños y perjuicios, ¿no? En este caso, se tiene que aclarar al juez que la persona tiene un determinado bien y el juez puede establecer la hipoteca judicial, ¿no? Para posteriormente rematarlo, esa es la finalidad, ¿no? Sacarlo a un remate, o sea, alguien compre en el remate el bien y posteriormente con ese dinero que se recaude se pague al acreedor. La hipoteca también puede ser voluntaria, como hemos dicho, ¿no? Pueden acordar las partes cuándo constituir un bien sobre un crédito, cuándo garantizarlo con una hipoteca, ¿no? La hipoteca puede ser legal. ¿En qué casos? ¿Qué es la hipoteca legal? La hipoteca legal es necesaria, ya que la ley establece o la ordena por estimar que un hecho es digno de protección. Actúa a favor de determinadas personas que requieren protección. Los beneficiados no pueden transferir este derecho, es decir, que quien se beneficia con una hipoteca legal no va a poder decir, bueno, te transmito esta hipoteca que tengo. No, eso es algo a considerarse, ¿no? La ley va a establecer los casos de hipoteca legal en los siguientes supuestos, ¿no? Va a existir hipoteca respecto a los bienes de los administradores del Estado, es decir, si soy funcionario público, mis bienes ya están hipotecados legalmente por las deudas que yo contraiga con el Estado en mérito a la administración que he generado, ¿no? Y personas que tengan a cargo el manejo de entidades públicas, así como los bienes de todo deudor de estas personas. Si es que alguien me debe dinero, entonces también se puede hipotecar esto, ¿no? O sea, eso es lo que nos... También se va a hipotecar los bienes de esta persona que me debe, ¿no? Legalmente. ¿Por qué? Porque al final el Estado tiene esa fuerza, ¿no? Y la finalidad es el resguardo de los bienes públicos. Entonces, si es que yo como administrador le termino debiendo al Estado algún saldo, todos mis bienes ya por ley están hipotecados. De igual manera, si alguien me debe dinero a mí, sus bienes también están hipotecados por el Estado, porque el Estado lo que va a hacer posteriormente es cobrarse de estos bienes y tiene que recuperar, ¿no? El Estado es el Estado. Ustedes ya van a ver en derecho administrativo y han debido ver en derecho constitucional la trascendencia y la fuerza que tiene el Estado. Por otro lado, quedan hipotecados los bienes del vendedor de un inmueble por el precio no pagado, ¿no? Es decir, yo le vendo una casa a, por ejemplo, Claribel. Le vendo una casa, pero Claribel no me ha pagado la totalidad del bien. La ley establece que como hay un saldo, ese saldo está garantizado por una hipoteca que implica, obviamente, los otros bienes de esta persona, legalmente. También se considera que los bienes del prestador de dinero para la adquisición del inmueble, están garantizados, está garantizado el crédito del que ha prestado dinero para adquirir un inmueble con el bien mismo, ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos? Puede suceder que yo para comprar una casa de Karen, por ejemplo, Karen me vende una casa, yo me preste de Lisette. Lisette me presta dinero para que yo compre una casa. ¿Qué significa? Si yo tengo el título constitutivo, existe ya una hipoteca legal que puede registrarse en derechos reales porque ella me ha prestado el dinero para que yo compre la casa. Entonces, esa hipoteca ya se establece también por la ley, ¿ya? También existe hipoteca respecto a las acreencias del coheredero, copropietario o socio sobre el pago de las compensaciones que les toca. Eso ya hemos visto en cierta forma, ¿no? Cada uno tiene una cuota aparte que pagar sobre los bienes, pero en caso que uno no pague esas cuotas partes, se puede constituir una hipoteca sobre su cuota parte, ¿no? Eso es importante. Del arquitecto y contratista para pagar el precio de su trabajo. El arquitecto que ha edificado un determinado bien o un ingeniero civil que ha generado esto, va a hipotecar también el bien
¿Por qué? Si no se le ha pagado por los trabajos que ha realizado, ¿no? También hay ciertos casos previstos en los artículos 1346 y 1347 que les pido, por favor, los puedan revisar y en caso de duda me puedan preguntar. Sin embargo, les adelanto que esto también se revisa en la materia de obligaciones, ¿no? Se establece cuándo hay preferencias y todo esto. La hipoteca, además, lo que yo traté de hacer, perdón, en esto es que ustedes vean que la ley en ciertos casos ya establece la hipoteca. Entonces ya lo puedes registrar, ya se puede registrar esta hipoteca por el simple imperio de la ley, ¿no? Así debería ser, obviamente, obviamente cumpliendo con los requisitos del derecho registrado, o sea, es decir, de los reglamentos de derechos reales, más allá de lo que establece este código, ¿no? La hipoteca judicial. La hipoteca judicial se origina en ciertas sentencias, ¿no? Que condenan a pagar una suma de dinero, que condenan a pagar daños y perjuicios por no cumplir una obligación, ¿no? Por no cumplir una obligación de hacer, eso es lo que sería, perdón, por la redacción hay un pequeño error. La ley determina qué resoluciones judiciales o administrativas pueden determinar este tipo de hipotecas, eso también, ¿no? La ley va a establecer en qué casos se puede realizar estas hipotecas y el juez tiene que hacerlo, tiene que aplicarlas. También pueden ser parte de la hipoteca judicial, pueden ser objeto de hipoteca judicial, no objeto, perdón. También se puede garantizar con una hipoteca judicial los laudos arbitrales, eso ya van a ver en la materia de arbitraje, ¿no? Es decir, ante el tribunal arbitral, pero tienen que estar reconocidas mediante una resolución de juez. Además, ciertas sentencias emitidas en el extranjero pueden tener valor acá, eso van a ver en derecho internacional privado. En derecho internacional privado se ve el procedimiento de la exequatur, por ejemplo, mediante el cual el derecho de otro país se puede aplicar en nuestro país. Es un procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo determina que si el derecho es aplicable o no según los convenios y tratados internacionales. Entonces, si es que una sentencia del extranjero establece cierta hipoteca, se la puede hacer valer mediante estos procedimientos de derecho internacional privado, ¿no? La hipoteca además puede ser voluntaria, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Las partes pueden decir con qué bien se está garantizando cierto crédito. Entonces, para constituirse va a requerir la capacidad de disposición por parte del propietario. El propietario entonces no tiene que estar limitado. Nosotros vamos a ver y hemos visto que el propietario tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces puede suceder que se limite también a la venta por ciertas circunstancias. Sin embargo, si es que las tiene, no puede hipotecar el bien. En caso de constituirse sobre un determinado sobre un bien sometido a condición, es decir, un bien cuyo derecho depende de un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, voy a adquirir esa casa si es que el inquilino se va, por ejemplo, ¿no? Está sometido a condiciones, es decir, a un hecho futuro e incierto. Entonces, en este caso, la hipoteca también estaría sometida a condición. Eso ya lo van a entender un poquito más en la materia de contratos, porque ahí es donde se analiza, bueno, esta es la materia en la que se analiza un poco más claro, de manera más clara la condición y el plazo. Sin embargo, ustedes ya han debido verlo esto en la parte general del derecho civil, ¿no? De los actos jurídicos. Cuando uno realiza el análisis de los actos jurídicos, puede evidenciar que los actos jurídicos pueden estar sometidos a modalidades, es decir, a plazo y a condición. Entonces, los que han podido llevar esto se entenderán que también el bien a hipotecarse puede estar sometido a una condición, por tanto la hipoteca también puede estar sometida, va a estar sometida a una condición en esta circunstancia. La hipoteca conserva sus efectos una vez que el bien indiviso sea dividido o subastado. Somos 3 copropietarios, Claribel, Ivette y yo, por ejemplo. Supongamos que hacemos la división y partición, pero nosotros 3 le debíamos a Karen, por ejemplo, un monto de dinero, y por eso teníamos una hipoteca sobre el bien. Pero cuando lo dividimos, ¿qué pasa? Cada uno tiene su parte, ¿no? Cada uno tiene su parte
Entonces, lo que nos dice la ley es que en este caso la hipoteca va a persistir sobre estas tres cuotas partes, ¿no? Digo, no cuotas partes, sobre estos tres derechos, sobre estos tres bienes que ya se han dividido, ¿no? Y se tiene que registrar también la hipoteca ahí. La hipoteca constituida sobre la cuota parte de un copropietario se mantiene sobre esa porción una vez dividido o subastado, ¿no? Un copropietario puede hipotecar su cuota parte. Nosotros ya sabemos qué es la cuota parte, entonces puede hipotecarla y en caso que se realice la división y partición va a recaer sobre su parte. Los bienes de menores de edad solo pueden ser hipotecados conforme a la ley y mediante resolución judicial. Eso es algo importante a considerarse. Esto se va a regir por el derecho de familia y el derecho de niñez y adolescencia, ¿no? Ahí se determinan en qué circunstancias y bajo qué motivos se puede disponer de los bienes de un menor de edad. No pueden hipotecarse bienes futuros. Quien tiene derecho a construir puede constituir una hipoteca sobre los edificios que se hayan empezado a construir o se hayan proyectado. Puede constituirse. Esto también justifica la propiedad horizontal, ¿no? En la propiedad horizontal existe un estado de prehorizontalidad, en el cual todavía el edificio puede estar en proyecto y ya se puede constituir ciertas hipotecas, ¿no? Sobre el edificio, cuando ya está constituido bajo el régimen de propiedad horizontal, perdón, sin que exista el edificio como tal. El título debe especificar los bienes sobre los que recae la hipoteca. Esa es la especialidad, ¿no? Que tiene que especificar cuál es el bien sobre el que va a recaer la hipoteca. La suma también tiene que ser cierta y determinada, perdón. El momento en que esta suma sea indeterminada, la hipoteca termina siendo nula, es decir, no tiene ningún valor. Eso lo van a ver también en derechos reales, en contratos, ¿no? Ya vamos a terminar, les pido algo de paciencia, por favor, y quienes gusten también pueden retirarse y ver el video posteriormente. Las hipotecas se inscriben en el registro de derechos reales por el deudor, por el acreedor o por el acreedor mediante la acción oblicua. La acción oblicua la van a ver en la materia de obligaciones. La acción oblicua implica que ha existido un deudor, por ejemplo, a ver, les voy a explicar a grandes rasgos. Existe un deudor negligente que no está digámoslo así, siendo diligente respecto a su patrimonio. Por ejemplo, supongamos que yo a Luis David me debe dinero, pero no me paga y no tiene en su patrimonio ningún bien específico, no tiene liquidez. Pero yo evidencio que él tiene varios deudores, ¿no? Varias personas le deben mucho más dinero del que él me debe a mí. Entonces yo puedo hacer, mediante la acción oblicua, puedo establecer que el juez puede establecer que yo al final sea quien gestione estos créditos, por tanto también puedo llegar a hipotecar esos bienes y después de cobrarme también yo estos créditos, ¿no? La inscripción va a otorgar publicidad y oponibilidad. Ya sabemos qué son estos conceptos, entonces va a implicar que se tiene que respetar la hipoteca. La reducción del monto de crédito o la base material de la hipoteca puede realizarse voluntariamente o judicialmente. Es decir, a medida que te van pagando, también debería irse reduciendo el monto de dinero que se encuentra garantizado en el registro, ¿no ve? En el registro se establece este bien, existe esta hipoteca por tanto dinero. Entonces, a medida que te van pagando, también se puede ir reduciendo ese registro, ¿no? Los montos establecidos en el registro. Por último, la extinción. ¿Cómo se extingue la hipoteca? La hipoteca se va a extinguir cuando se extinga la obligación principal, sea por pago, prescripción, novación. Eso también lo van a analizar un poco más en la materia de obligaciones. Se va a extinguir por renuncia del acreedor a la hipoteca. El acreedor puede decir, ya no me interesa que tú sigas manteniendo la hipoteca. Puede extinguirse también por pérdida del bien hipotecado. Puede darse en caso de expropiación, ya que persiste sobre un terreno si se destruye la construcción. Nos dice el material. Entonces, puede perderse el bien hipotecado, entonces la hipoteca no subsiste si es que lo expropian, por ejemplo.
por extinción del derecho hipotecario como el usufructo o derecho de superficie, perdón, por extinción del derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros hemos visto que se puede hipotecar el derecho de superficie, se puede hipotecar el usufructo, entonces, si es que se extingue el usufructo, también se extingue la hipoteca. Porque hay personas que hipotecan el usufructo, ¿no? Es decir, tú puedes después rematar el usufructo y alguien puede entrar en usufructo durante la vida del usufructuario. Entonces, existe esa posibilidad. Por venta judicial, por último, si es que se realiza la venta judicial ante el incumplimiento, también se va a extinguir la hipoteca. La cancelación se refiere, la diferencia entre la extinción y la cancelación es la siguiente. La extinción se va a referir a la pérdida misma del derecho y la cancelación se va a referir a el registro, ¿no? A borrar el registro, es decir, a quitarlo de, o bueno, a establecer o a registrar que la hipoteca ya no existe. A eso se refiere la cancelación, es decir, a un concepto de carácter registral, ya no al concepto, ya no al derecho mismo, sino al registro del derecho. La extinción se refiere a que el derecho se ha perdido, ¿eh? De la hipoteca. Y la cancelación se refiere a quién puede dejar constancia en el registro que ya se ha extinguido la hipoteca. Entonces son dos conceptos diferentes. Probablemente esto sí sea una pregunta para el examen, ¿no? La cancelación de las hipotecas en el registro de derechos reales puede hacerse voluntaria. Las partes realizan un documento público que se presenta en el registro de derechos reales y se levanta la hipoteca. También puede ser judicial, mediante la petición al juez en los siguientes casos. Si la inscripción se ha realizado sin título, por ejemplo, es decir, si se ha inscrito una hipoteca, existe en el registro una hipoteca, pero en realidad eso nunca no tiene un título que la sustente, cosas que pueden pasar en el registro, entonces se pide la cancelación. Si el título ha sido anulado o dejado sin efecto, si el título por una resolución judicial queda sin efecto, entonces se puede pedir la cancelación de la hipoteca. También si el crédito se ha extinguido, ¿no? Además, si la hipoteca se ha extinguido, aunque el crédito siga existiendo. Eso puede darse si renuncias a la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Si es que el acreedor dice, ya no quiero esa hipoteca. Y por último, la inscripción es nula si es que no se han cumplido con los requisitos que exige el registro mismo. Hay ciertos requisitos que la ley establece para registrar un derecho real. Si no se cumplen con estas formalidades, también termina siendo, se puede cancelar la hipoteca, ¿no? De manera judicial, es decir, pedirle al juez que se levante esa hipoteca que está registrada en el registro de derechos reales. De esta manera es que hemos terminado este tema. Por favor, les pido que deben existir ciertas dudas porque también hemos tocado temas inherentes a obligaciones, es decir, van de la mano, ¿no? Las diferentes disciplinas del derecho civil. Entonces les pido que puedan revisar y podamos absolver las dudas en nuestra siguiente clase o mediante plataforma. Ustedes tienen acceso a la plataforma y pueden realizar las consultas que gusten.